Volvemos a Israel. Uno de los dilemas más difíciles que tiene esta guerra contra el Hamás es que el Hamás, que la programó y la planificó a la perfección, entre otras cosas se llevó rehenes. Y esa es una de las piezas para esta guerra tan difícil que sostiene Israel. Y en el manejo de la liberación de los rehenes, también el Hamás viene marcando la agenda. Y hay muchos aspectos a poder sobre este tema profundizar. Lo vamos a hacer con alguien que usted conoce, es un amigo de esta casa, un referente en lo que hace al terrorismo y a la seguridad. Me refiero al doctor Eli Carmón. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro que estamos en una situación muy tensa. El último, tal vez penúltimo día en el cambio de rehenes. Por el momento solo infantiles y mujeres. Pero hay algunos elementos que piensan a una tregua, a un cesar el fuego, que permitiría a Hamás, en principio, dejarse en las posiciones que todavía tiene y no perder la guerra. Bueno, que significa desde el punto de vista de Israel realmente una defensa estratégica, que sabemos hoy día que el pueblo israelí, las autoridades no pueden permitirse que Gaza continúa con un régimen terrorista que amenaza cada día potencialmente todo el territorio de Israel. Doctor Carmón, tengo una lectura muy pesimista de todo lo que está pasando. Creo que Israel en realidad perdió la guerra incluso antes del 7 de octubre, aunque pueda operativamente todavía mejorar su situación. Y digo, en eso de perder la guerra, este aspecto de los rehenes también, me parece, quiero preguntarle, no ha sido manejado con toda la agudeza, sapiencia, capacidad. No sé si no había alternativa, pero digo, parecería que el que dicta la metodología de liberación de rehenes es el Hamás, usted ha dicho, niños y mujeres, guardándose las cartas más importantes, por decir así, para cuando entienda que quiere o no quiere seguir negociando. Esto de hacerlo en cuotas, todo esto parecería algo que el Hamás obviamente es el que ha impuesto las reglas. ¿Qué ha pasado con Israel en esta negociación? Y negociación que incluso, y agrego ahora un tema fundamental, se ha realizado en Qatar, que es el financiador del terrorismo del Hamás. Qatar no es solo ese país donde hubo un mundial de fútbol que compraron con muchos y muchos millones de dólares para blanquear su imagen, sino que Qatar, bueno, es financiador de Hamás, es aquel lugar donde muchos de los líderes del Hamás se refugian. Incluso hay quien dice que como condición Qatar puso que Israel y el Mossad no atentarían contra líderes del Hamás en Qatar, en su territorio. ¿Nos quiere contar qué es Qatar y qué hace Qatar y qué ha hecho Israel en esta negociación? Digo, esta es mi impresión de que ha sido una muy mala negociación por los rehenes. No creo que sea tan malo. Creo que la alternativa por el momento era la liberación de los jóvenes, infantiles incluso, y mujeres, que es un tema muy sensible para la opinión pública, principalmente para los pueblos que sufrieron el ataque de Hamas el 7 de octubre. Pero yo no pensaba desde el principio que es posible un cambio todos para todos. Tal vez no tenemos tiempo para explicar esto, pero de momento hay dos alternativas para el gobierno de Israel y también para los que están tentando apoyar un cesar el fuego que permitiría, como he dicho, jamás sobrevivir. La posibilidad de cambiar tal vez por 4, 5, 8 días más rehenes. El total podría ser 80 o 100 rehenes, incluso
los que ya llegaron, o tentar un cesar el fuego más lungo que permitiría jamás presentar condiciones inaceptables para mí, por Israel. Por ejemplo, cambiar todos para todos significa liberar a 7.000 prisioneros en las cárceles de Israel, incluso los 200 que fueron participantes en el pogrom del 7 de octubre. Y después estos serán mandados en la Cisjordania, en la Judea y Samaria, y podrían prácticamente destruir la estabilidad de la autoridad palestinense. Segundo, después de un acto similar, parecido, jamás puede aparecer o decir después de algunas semanas, hemos descubierto todavía 20, 30 otros rehenes, porque cada vez están mintiendo sobre el número de rehenes muertos o prisioneros. Ahora, ¿qué hacemos cuando no hay ninguna reserva de arrestados? Y principalmente el problema de la destrucción de la infraestructura militar de Hamas, porque por el momento estamos ocupando la parte norte de Gaza, pero no hemos pulido todos los barrios que son fortacortes de Hamas, y en el sur, donde sabemos que es el rocaforte de Sinwar y su hermano, que son los líderes militares de Hamas, en donde vemos que hay prácticamente el cambio de rehenes en los últimos días. Entonces, creo que finalmente el gobierno de Israel espero que no aceptará estas condiciones. Ahora, el vuelo de Qatar fue siempre muy nocivo, no solamente para Israel, pero para toda la región, desde principalmente la primavera árabe, que era considerada una revolución progresista positiva. Ellos apoyaron principalmente a través de Al Jazeera, la televisión que se transformó en la herramienta política y de propaganda de penetración y subversión más importante para ellos, apoyando principalmente a los frateles hermanos musulmanes, tanto en Egipto como en Tunisia, y después también en Irak y en Yemen. Entonces, claro que esto provocó una crisis también entre Egipto, por ejemplo, Arabia Saudita y la Liga Árabe con Qatar entre 2017 y 2021. En el caso de Hamas, decimos que aquí hay un error enorme estratégico del gobierno de Israel, principalmente el gobierno de Benjamin Netanyahu, que tenía una estrategia de no reforzar, pero tener tranquilo a Hamas en Gaza para permitir una expansión en Judea y Samaria. Y esto se hizo a través de la subvención y financiamiento de Qatar con $1,5 billion por lo menos de dólares, y también dar asilo a todos los líderes políticos de Hamas que hoy día todavía se encuentran ahí. Y esto permite a Qatar servir de mediador en este momento. Preguntas muy concretas. ¿Se ha manejado bien el gobierno de Israel desde el 7 de octubre hasta hoy? En la lucha contra el Hamas, principalmente militarmente, sí, hay problemas internos. Por ejemplo, el gobierno israelí no fue eficaz en los problemas económicos y sociales que el ataque terrorista ha provocado tanto en el norte del país, en el sur del país, como en el norte, en la lucha contra Hezbollah. Hoy tenemos 200.000 refugiados internos del sur y del norte. Pero también hay el problema, como he dicho, de los rehenes. Por el momento creo que no había otra alternativa. La cuestión es cómo andrá adelante
en el futuro las estrategias del gobierno, si la fuerza política y psicológica y resistir a las presiones, antes de todos, de los americanos, pero de la comunidad internacional, que hoy día se interesa más a los refugiados en Gaza y no a los muertos y los refugiados en Israel. La actividad del Mossad en términos de la negociación por los refugiados en Qatar, de acuerdo a su mirada, ¿ha sido la acertada? El Mossad fue el elemento más importante en las conexiones, en las relaciones entre Israel y Qatar. Entonces, claro que tiene un papel muy importante. Yo no sé si hoy día los líderes del Mossad están conscientes del error estratégico, que ellos fueron una parte de este error estratégico, y la cuestión es si ellos piensan que Qatar debe continuar a ser en un próximo futuro un mediador imparcial y eficaz. En cuanto yo pienso que es un partner que quiere sostener a Hamas a sobrevivir, incluso quiere ser envolvido en la reconstrucción de Gaza, como antes. Y esto, en mi opinión, es imposible, o es un error estratégico enorme. Necesitamos otros países como los Emiratos, como Saudi Arabia, como Egipto principalmente, que siempre fue el actor más importante en las relaciones entre Israel y Hamas, y también entre la autoridad palestina y Hamas. Usted ya contestó a mi pregunta respecto de si Qatar era un socio, dijo usted neutral o era algo distinto. Trascendió que Qatar pidió como condición que, bueno, el Mossad justamente, para ser mediador, no elimine de ninguna manera a los líderes del Hamas que están refugiados en Qatar. ¿Usted escuchó de esto? Creo que fue publicado algo sobre esto, pero claro que el Mossad de Israel, no solo el Mossad, Israel no puede actuar sobre el territorio qatarí en cuanto Qatar es un mediador en el cambio de rehenes. Pero creo que Israel y el Mossad deben hacer presión sobre los líderes, principalmente el emir de Qatar, para expulsar los líderes de Hamas, tal vez de Teherán o tal vez de Beirut, o arrestar, poner en prisión a estos líderes como responsables de los crímenes de guerra hechos por Hamas el 7 de octubre. El rol de Estados Unidos en estas negociaciones, ¿cómo lo ve? Los Estados Unidos tienen un problema importante también, porque tienen la mayor base militar en el Oriente Medio en Qatar. Entonces, depende de Qatar. Debo decir así una paréntesis: cuando hubo la grande crisis entre Saudi Arabia, Egipto, Emiratos y Qatar, hubo un embargo completo, casi hubo una operación militar saudí contra el territorio de Qatar. Entonces, los qataríes invitaron a la Turquía de Erdogan, y Erdogan, el presidente de Turquía, mandó 3.000 soldados y recibió una base militar permanente en Qatar para defender el régimen contra los otros países del Golfo. Entonces, los Estados Unidos, en cuanto están todavía basándose en el Oriente Medio sobre esta base, tienen pocas alternativas, pero creo que ellos también, el presidente Biden, puede presionar mucho más el liderazgo de Qatar, que hoy día es visto más y más en el mundo como un joker negativo. Por ejemplo, ellos no solamente tomaron control de
juegos de fútbol, pero tienen un control muy importante sobre la mayoría de las universidades americanas e inglesas que tienen una brancha, una base en Qatar misma, Doha. Y esto influye, por ejemplo, millares de investigadores y de académicos en todo el mundo occidental. Dinero y dinero. La última, uno de los planteos que surgieron es que justamente Qatar está intentando, bueno, plantear la devolución de todos los rehenes que están todavía en la Franja de Gaza con la condición de que Israel concluya la operación militar y esto llegue hasta aquí. ¿Qué es lo que usted dice? No, creo que he dicho antes que no es una solución que puede ser aceptada por Israel. Es contraria a Contraria a toda, ya hice una fuerza militar, una amenaza en Gaza, y también el número enorme de prisioneros liberados puede transformarse y de toma de poder de Hamas en la Cisjordania, en la autoridad palestina. Doctor Eli Carmón, como siempre, el agradecimiento. Esperemos buenas noticias pronto. Ojalá. Gracias. El doctor Eli Carmón, hablando de estos temas tan difíciles, los rehenes, la negociación, el rol de Qatar. Sí, señores, ahí hay un tema a tener muy claro. Todo esto en un escenario que, más allá de lo que se diga, no es para nada feliz.